Muy buenas noches, jóvenes. Que Dios les bendiga grandemente. Que Dios, con su palabra, haga hoy un cambio para bendición de sus vidas en el nombre maravilloso y precioso y glorioso de Jesús. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre. Cierra tus ojos un momento. El nombre en quien hay salvación. Jesús. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Gracias, Señor. Gracias. Te doy por la luz de Jesús. Y hoy vamos a empezar a hablar de lo que el Señor nos quiere mostrar hoy en su palabra. En este capítulo 34 de los Reyes de Israel, después del acontecimiento doloroso de la pérdida del hijo de David y Betsabé, hay un nacimiento que es de alegría y de gozo para esta pareja que empezó a sufrir ya las consecuencias de su pecado. Leamos lo que dice 2 Samuel 12:24. La palabra de Dios nos dice: y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Dios. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, y así llamó su nombre Jededías, a causa de Dios. Mis hermanos, aquí nace el hijo de David que Dios ama, dice. David ya ha tenido muchos hijos: Amnón, Absalón, Tamar y muchos hijos en sus diferentes concubinas, excepto de su esposa Mical, la cual quedó estéril. Entonces, en ninguno de ellos Dios se expresa de la manera en la que se expresa de este hijo, al cual llaman Salomón. Y yo quiero que me acompañen a leer lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 9 y capítulo 22, y versículos 9 y 10. Dice: he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Miren qué precioso lo que Dios le promete a David a través de este hijo. Él dice: edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Bien, aquí estamos hablando de una promesa de Dios sobre ese hijo
de David, que se llama Salomón, y de una vez le anuncia que va a ser rey, después de David, por supuesto. Va a ser rey de Israel. Este hijo que vemos aquí, donde Betsabé y David lo reciben con júbilo, después de lo que pasó lamentablemente en la muerte del hijo anterior, que probablemente Dios lo atribuyó como el hijo del adulterio, del hijo que fue engendrado en la cama del rey, cuando David y Betsabé aún no estaban juntos. O sea, aún Betsabé tenía vivo a su esposo Urías. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Lo hablamos en el día jueves, el capítulo, el estudio 33, el anterior. Pero ahora Dios tiene misericordia de ellos y les da un nuevo hijo. Y este hijo es Salomón, al cual ya vemos que de esa forma lo nombra. Y en Primera de Crónicas, Dios hace una promesa para él. En el versículo 25, dice la palabra Jedidías, que quiere decir amado de Dios. Eso es lo que quiere decir Jedidías. Así se expresa Dios de Salomón. Y por eso dice, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así amó su nombre Jedidías, a causa de Dios. Entonces, quiere decir que este hijo de David y Betsabé es amado de Dios. Aquí, mis hermanos, desde ya pensemos en una promesa de Dios para este hijo de David, que es Salomón. Y aquí comienza, mis hermanos, la primera consecuencia, aunque ya la muerte de este niño, pues tal vez fue la primera, ¿verdad? Pero aquí ya años después, cuando los hijos o algunos hijos de Salomón ya están grandes, comienzan las consecuencias del pecado de David, que ya sabemos que es acostarse con Betsabé cuando ella tenía esposo y matar al esposo de Betsabé para que él tuviera libre el campo, ¿verdad? Que era Urías. Entonces leamos lo que dice Segunda de Samuel. Empezamos aquí el capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 1. Dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Absalón, vamos a aclarar aquí, y Tamar eran hijos de una de las concubinas de David. Y Amnón era hijo de otra concubina de David, o sea que eran hermanos de padre. Ahora Absalón y Tamar sí eran hermanos de padre y madre. Amnón solo era hermano de ellos, de papá, pero eran hermanos. Dice que Absalón, hijo de David, tenía una hermana hermosa que se llamaba Tamar. Se enamoró de ella Amnón, de su hermana. Aquí comienzan los problemas. ¿Se acuerdan de lo que Natán le dijo a David? Que habría espada siempre en su casa. Aquí vemos cómo comienzan los problemas. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era
hombre muy astuto. Aquí vemos la imagen de Absalón y Abner, estos amigos, y Abner quiere saber por qué Amnón está angustiado hasta el punto de enfermarse, dice. Y le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Se lo cuenta, eran muy amigos y se lo cuenta. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Bien, entonces aquí vemos a estos dos hombres platicando y preparando un plan para satisfacer la necesidad de Amnón, el cual ya hasta enfermaba por la necesidad, por el mal deseo de acostarse o de desear a su hermana Tamar. Y este amigo, en lugar de decirle, mira, es tu hermana, no estés pensando cosa semejante, provoca y aumenta el deseo de Amnón por poseer a su propia hermana y le presenta un plan donde se involucra también David a modo de conseguir que él y Tamar, la mujer de la que está enamorado Amnón, su media hermana, llegue a su cuarto para lograr su propósito. Esa es la idea de este mal amigo. Veamos entonces lo que pasa en la ejecución del plan de Amnón. En el versículo 6 sigue diciendo, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Miren cómo se va perfeccionando el plan para lo malo. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Mis hermanos, no pensemos aquí mal de Tamar. Pensemos que ella quería colaborar con su hermano porque estaba enfermo. En ningún momento le pasó a ella por la mente ningún mal pensamiento. Adicional, el rey, su papá, le había ordenado que fuera a atender a su hermano y ella lo hizo sin ningún problema, no sabiendo el plan malévolo de Amnón de tenerla, porque era un deseo enfermizo que tenía desde hace tiempo y ya estaba él hasta enfermo, según lo que el amigo le comenta. El amigo Jonadab dice entonces,
Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Aquí es en este momento donde vemos un poco de la imagen. Ella ya va con las hojuelas hacia donde está Amnón, pero él viene y la toma del brazo. No le interesa la comida, ¿verdad? Porque esa no era la intención de Amnón. Él no quería comer, lo que quería era tener a Tamar, a su hermana. Y le dice, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Esta es una hermosa mujer, es pura y no quiere aceptar las pretensiones de su malintencionado hermano, era su hermano. Entonces ella se niega rotundamente a participar en esa acción. Y sigue diciendo en el versículo 13, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Aquí le está poniendo en claro las consecuencias de ese pecado que Amnón quiere cometer en contra de Tamar. Para ella, deshonrada, y para él, también como una vileza, como una perversidad. Te ruego, pues, le dice, ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Aquí Tamar usa una estrategia para salir del problema. Lógicamente David nunca se la va a entregar porque es su hermana. Sin embargo, se lo propone como una idea para salir de ese momento difícil. ¿Qué le respondió Amnón? ¿Qué pasó? ¿Qué nos va a decir el versículo 14 que no tenemos todavía aquí? No sabemos. Pero hoy meditemos en lo malo que puede ser un hombre por un pecado enfermizo, por un mal deseo en contra de su propia hermana. Mis hermanos, esto es una de las consecuencias de su papá, del papá de los dos, de David, por el pecado que cometió y que Dios ya lo había anunciado. Entonces, se está cumpliendo la palabra de Dios. Sin embargo, los actores sí tienen culpa. O sea, Amnón, no Tamar, porque está siendo instrumento de pecado que pudo haberlo evitado si tuviera un corazón para Dios. Entonces, mis hermanos, hoy procuremos alejarnos de todo mal pensamiento, de todo pensamiento que nos pueda estar apartando de Dios y destruyendo nuestra vida, nuestra reputación y probablemente la reputación de alguien más. Señor, muchas gracias por apartarnos del mal. En el nombre de Jesús, ayúdanos a obedecerte siempre. Amén.